arrancamos con un viaje directo a la infancia, a esa época donde todo era más fácil y nuestra única preocupación era llegar a casa a tomar la chocolatada, prender la tele y ver nuestros dibujitos favoritos. En esos maravillosos años 80 surgió entre todas las series una que iba a marcar a una generación entera para narrar las aventuras de unos felinos cósmicos. Me refiero, claro que sí, a los Thundercats. Vamos a hablar tanto de la serie original como de los relanzamientos que se hicieron con las series en 2011 y en 2020. ¿Sabías que la historia continuó con un Leono adulto, una alianza con Munra y una batalla épica contra perros espaciales? No nos va a faltar nada. Las series, la película, juguetes, los cómics y mucho más. Así que ponete cómodo, búscate algo para comer y para tomar y prepárate que nos vamos a meter en un viaje lleno de nostalgia. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y este es uno de esos videos que tenés que ver bien cómodo, con algo para tomar, algo para comer, porque viene repleto de data suculenta. ¿De qué? Si no viste el título del video, no sé por qué lo clicaste. Si no viste la miniatura, no sé ni por qué lo clicaste. Si lo hiciste por mí, te agradezco. Así que ahora te vas a enterar de la historia completa de una de las historias de fantasía más épicas de los años 80. Me refiero, claro que sí, a Thundercats. La creación de Thundercats se remonta hacia el año 1982. La idea nació de la imaginación de Theodore Wolf, que dibujó unos personajes mitad felinos y mitad humanos, una especie de seres gatunos humanoides que luchaban por el bien contra las fuerzas del mal. Este proyecto lo pensó en conjunto con el dibujante Leonard Starr y los dos empezaron a crear toda la serie. Estos muchachos no eran para nada unos improvisados. A mediados de los 70, Starr había trabajado haciendo el cómic de Morbius para Marvel, pero en Thundercats quiso hacer algo diferente y no se pegó tanto al estilo de Marvel. Así fue que, con los bocetos de Wolf, Starr puso sus ideas y llegaron a una mezcla muy copada entre los mangas japoneses y el estilo de los cómics que ya eran un éxito en Estados Unidos. Este proyecto se presentó a la empresa Rankin Base de Estados Unidos y lo aceptaron. Sin embargo, Thundercats no fue solo un éxito en sí mismo, sino que se convirtió en el puntapié para la creación de otras series emblemáticas de la época. Rankin Bass, la empresa productora detrás de Thundercats, vio en este éxito una oportunidad y desarrolló otras dos series que compartían el mismo universo, Silverhawks y Tiger Sharks. Estas series también fueron animadas por Pacific Animation Corporation en Japón, igual que Thundercats, y mantenían ese estilo único que mezclaba influencias japonesas con la narrativa occidental. De hecho, en 1987 se planeó un crossover épico entre Thundercats, Silverhawks y Tiger Sharks llamado Thunder Force 3. Este crossover iba a ser una miniserie donde los personajes de las tres series se unirían para enfrentar una amenaza común. Aunque la idea generó mucha expectativa, lamentablemente nunca llegó a concretarse. Este es uno de esos casos en que lo que pudo haber sido se quedó en la imaginación de los fanáticos, dejando a Thunder Force 3 como un concepto perdido en la historia de la animación. Volviendo a la producción, en Japón la empresa Pacific Animation Corporation se encargó de hacer las animaciones y le dieron a los personajes la fluidez con la que se mueven y unos rasgos muy distintos a los de las series de animación que ya eran exitosas en esa época. Esto lo podemos notar ya en la intro de Thundercats, que debe ser una de las intros más épicas del mundo. Y así como bien digo, 80s, nos tenemos que remontar hacia el año 1982. Todo el trabajo de creación de Thundercats duró mucho desde que empezaron con los bocetos en 1982, porque la serie fue estrenada recién en enero de 1985. En Estados Unidos. En ese momento se sacaron solamente 2 episodios piloto y la recepción por parte del público fue tan buena que para septiembre del mismo año se habían emitido otros 65 episodios que los pasaban de lunes a viernes. ¿Pero de qué trata esta serie, esta saga, este universo? ¿Son unos gatos? ¿Son unos tipos? ¿Son alienígenas? ¿Qué son? Thundercats cuenta la historia de un grupo de felinos alienígenas que se van de su planeta de origen, Thundera. La cosa es que tras muchas batallas contra los mutantes del planeta Plundar, el planeta quedó detonado como Namek, pero sin la ayuda de Freezer. Con toda esta situación logran escapar y buscan un lugar más o menos parecido que les permita vivir y así poder resguardar uno de sus tesoros más preciados, el ojo de Thundera, que está en la empuñadura de la épica espada del augurio. En su búsqueda de un nuevo hogar encuentran el llamado Tercer Planeta y los únicos que sobreviven a este escape son la estirpe más alta de Thundera.
los Thundercats. En esta fuga, desde Thundera, Yaga comanda la nave principal y viaja con Cheetara, Tigro, Pantro, Felina, Felino, Snarf y Leono. Enseguida se dan cuenta de que el viaje va a ser largo hasta su destino, pero como son unos capos, genios, cracks de la tecnología, tienen a su disposición unas cápsulas de suspensión que los mantendría jóvenes mientras dure el viaje. A Leono es al único que no le funciona bien la cápsula, así que pasa de ser un niño a ser un niño adentro del cuerpo de un adulto. También sucede que Yaga se muere y entonces Leono tiene la obligación de aprender lo que le haga falta para convertirse en el líder de los Thundercats, aunque Yaga no abandonaría al joven cachorro devenido en señor de los Thundercats, ya que volvería a impartir enseñanzas de tanto en tanto al mejor estilo Obi-Wan Kenobi como fantasma de la fuerza. Como mencionamos anteriormente, los Thundercats se llevan de Thundera la espada del augurio. Esa espada es muy especial ya que en el centro tiene algo conocido como el ojo de Thundera, algo que les da a los Thundercats el poder para ver más allá de lo evidente. Como todos nos acordamos, Leono desenfunda la espada diciendo Thunder, 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 Thundercats! Desde que llegan al tercer planeta, los Thundercats se hacen amigos de algunas criaturas locales, como el Señor de las Nieves o los Berbils, unos osos robóticos que parecen amistosos. En cambio, los mutantes bajan de sus naves en otro lado, cerca de donde vive Munra, el Inmortal, una antigua momia que sirve a los 4 antiguos espíritus del mal. Munra vive en una pirámide y tiene el poder de invocar a los antiguos espíritus para convertirse en una forma mucho más fuerte y aterradora, y que, junto a los mutantes, tendrán como objetivo armar quilombo y destruir a los Thundercats para apoderarse de la espada del augurio. Otra de las curiosidades más importantes de los capítulos de Thundercats es que tienen un contenido que busca dejar una enseñanza. En muchas series más viejas aparecía un personaje dando un consejo para la vida diaria. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. En cambio, en Thundercats hubo un grupo de psicólogos que revisaba cada capítulo para que todo el episodio dejara una lección. Así es que, en medio de la acción, los combates y la diversión, Thundercats enseña valores como la amistad, la responsabilidad y conseguir objetivos gracias al esfuerzo y la dedicación. La primera temporada de Thundercats fue un éxito sin igual y fue por eso que para 1986 hicieron la película llamada Thundercats Ho! Lo curioso es que esta película tuvo una distribución muy limitada y no se estrenó en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos no salió. Más adelante dividieron Thundercats Ho! En 5 episodios que son como una especie de precuela a la segunda temporada y aparecieron al aire en septiembre de 1986. En la película de Thundercats hay varias escenas que fueron eliminadas probablemente porque no pasaron el filtro de la censura, aunque la verdad es que el dibujo era bastante familiar, así que no había mucho de qué preocuparse. En el Reino Unido, tanto en la película como en el resto de la serie, editaron mucho las escenas de Pantro usando el nunchaku, como pasó con las tortugas ninjas. La escena del principio de la película fue completamente reemplazada en el VHS por una de Pantro sin armas, y por ese cambio hay un salto bastante abrupto en la canción del opening. La segunda temporada salió en 1987 y tuvo 20 episodios. Como novedad, armaron un primer capítulo separado en 5 partes para presentar nuevos personajes. Acá se suman a los Thundercats, Pumara, Lynxo, Bengali y Snarfer, el sobrino de Snarf. Además, se agregan 2 grupos de villanos, los Lunatacs, que vienen de las lunas de Plundar, y los Berserkers, que son vikingos del tercer planeta, aunque ellos ya figuran en la película. Desde la tercera temporada en adelante también figuran los 5 capítulos cortos de presentación y después los episodios donde se desarrolla la historia. Yo mismo, como soy un señor mayor, uno de la vieja escuela, tengo que decir la verdad, que es que la primera cosa con la que me fanaticé, así, violentamente, es, claro que sí, con eso que ves por ahí, con esto de lo que estamos hablando en el video. Por lo tanto, bueno, significa no solo que soy viejo, sino que te voy a contar, claro que sí, cómo esta saga llegó a este país. En Argentina empezaron a pasar la serie en 1987 hasta 1995 por Canal 13. En 1989 Warner compró los derechos sobre Thundercats, así que también los empezaron a pasar en su propia señal. Luego, para los que no tuvieron la suerte de ver a los Thundercats por tele o se quedaban con las ganas de ver un episodio atrás de otro, toda la serie salió en DVD ya en la década de los 2000. Lo raro es que este
Este lanzamiento tiene 2 cajas recopilatorias un poco mal etiquetadas. La primera temporada estaba reunida como corresponde en sus 65 episodios, pero las 3 últimas estaban juntas como si fuese una segunda temporada. Este error tan grande se marca cuando uno termina de ver cada capítulo, porque claramente sale un cartel con las fechas de copyright que van de 1985 a 1989. La popularidad de la serie de Thundercats hizo que Marvel comenzara en diciembre de 1985 a publicar una serie de cómics bajo su empresa Star Comics. Los primeros 8 números iban saliendo cada 2 meses, aunque después cada cómic empezó a salir de manera mensual. En ese entonces llegaron a ser 24 que salieron hasta 1988, cuando se publicó el último número. En el Reino Unido, Marvel UK sacó una serie de cómics de Thundercats distinta a la de Star Comics. El primer número salió en marzo de 1987 y se publicó uno por semana hasta el número 84. Después hubo varios cambios entre lanzar un número o 2 por mes, pero la cosa es que los cómics de Thundercats de Marvel UK llegaron a ser 129 para enero de 1991. Como pasa con Power Rangers o con algunas otras sagas, los cómics están dándole una nueva vida, que de hecho hoy en día sigue completamente vigente. Más adelante sacaron una nueva serie de 5 números llamada Thundercats: El Regreso. En esta parte, la historia se empieza a alejar de la original y se orienta hacia el público adulto. En esta nueva historia reaparece Leono después de 5 años de haber estado entrenando dentro del libro del augurio. Felino, quien había traicionado a los Thundercats para salvar su vida y la de su hermana, se enfrenta a los War Dogs, una raza de perros antropomórficos altamente militarizados y liderados por Doverlord, un conquistador intergaláctico. Leono, envejecido debido a un entrenamiento que aceleró su proceso de envejecimiento, se encuentra en un punto crítico de su liderazgo. Los War Dogs lanzan un ataque devastador sobre Nueva Thundera, lo que obliga a Leono a formar una alianza improbable con Munra y los mutantes para sobrevivir. Esta alianza, aunque tensa y llena de desconfianza, es necesaria para enfrentar a la amenaza de los War Dogs. El clímax de la historia llega cuando Leono, Munra y Felino se enfrentan a Doverlord en una batalla final. Munra, usando su magia, logra liberar a los Thundercats de la prisión de Doverlord, y finalmente Leono recupera su juventud gracias a la fuente de la juventud que Munra le entrega, poniendo fin a la saga con un cierre épico y emotivo. En 2017, DC Comics cumplió el sueño de muchos fanáticos de los 80 al publicar el crossover He-Man Thundercats, un choque épico entre el poder de Grayskull y la espada del augurio. La historia narra cómo Munra derrota a He-Man y busca resucitarlo como su esclavo para enfrentar a los Thundercats. El guión estuvo a cargo de Rob David y Lloyd Goldfein, con ilustraciones de Freddie Williams II, quien expresó que este proyecto fue un sueño de la infancia hecho realidad. Otra maravilla de la infancia que llegó de la mano de los Thundercats fueron los juguetes. La empresa LJN de Nueva York se encargó de hacer juguetes de todo tipo, desde las figuras de los Thundercats hasta vehículos y edificios. Lo más copado de los muñecos de Thundercats era que tenían una palanca en la espalda para mover los brazos de los personajes. Más adelante se hizo otra serie de muñecos, los Mini Thundercats. Como su nombre lo indica, estos juguetes eran mucho más chicos. Tampoco tenían articulaciones, así que decepcionaron un poco a los niños que se quedaron a full con la versión anterior de los muñecos. Hubo una particularidad especial en Argentina, ya que los juguetes fueron hechos de manera local por la empresa Playful, que consiguió la licencia para fabricar los mismos juguetes que LJN de Nueva York. Incluso usaron los mismos moldes, pero la calidad del plástico no era tan buena como en los juguetes estadounidenses. Así que, si comparamos los juguetes de Playful con los de LJN, vemos que los que se vendían en Argentina eran un poco más pesados y no tenían tan buenas terminaciones. Otra diferencia es que las figuras de Playful tenían algunos colores un poco distintos a los originales, y tampoco fabricaron una figura de Reptilio, que ya era uno de los villanos principales de la primera temporada. Playful tampoco produjo varios de los personajes de las últimas temporadas, ni tampoco vendió los edificios. Lo que sí se publicó exclusivamente para Argentina fueron los juguetes de Shuttle Guns, que son vehículos con armas. Venían 2 tipos de Shuttle Guns, una de los Thundercats y otra de los mutantes. Siendo sincero, yo la verdad que no tuve tantísimo merchandising de los Thundercats. Una de las cosas que más recuerdo cuando era chico, obviamente edición argentina, era una espada y el guante, digamos, como una especie de guante de manopla que hacía las veces de
Leono. Después tuve muy pocas figuras de acción y lo peor es que en algún que otro cumpleaños me regalaron alguna de esas figuras que nadie quería, algún villano súper secundario, así que no tuve la suerte de tener muchas figuras de los Thundercats. Originalmente, Leono y Munra poseían un mecanismo en el que mediante la utilización de un anillo alimentado por una batería, incluido con la figura, sus ojos se encendían. Este mecanismo fue eliminado para abaratar costos. Finalizada la producción de Playful, los moldes serían adquiridos por Unitoys en Venezuela para seguir su producción en ese país. Si vos que estás ahí tuviste alguna cosita, comentame por ahí abajo cuál fue cuál es tu recuerdo más preciado que hayas tenido en tus manos palpable de los Thundercats. En 2019, Super 7 anunció el lanzamiento de nuevas figuras de Thundercats, revitalizando la franquicia para una nueva generación. Hasta la fecha se han lanzado más de 50 figuras, incluyendo personajes clásicos y algunos que nunca antes habían sido fabricados. Pero lo que realmente sorprendió a los fanáticos fue el lanzamiento del Cubil Felino, un set de juego increíblemente detallado que cuesta la friolera de $650. Y en materia de merchandising no podemos dejar de hablar de los videojuegos, pero poca gente recuerda videojuegos de esta saga. ¿Existieron? ¿Los hubo? ¿Hay alguno moderno? En 1987 la empresa Elite Systems sacó el primer videojuego de Thundercats para las computadoras de la época. Al principio del juego aparece Munra y nos dicen que consiguió el ojo de Thundera, la fuente del poder de los felinos cósmicos. Así que necesitamos jugar con Leono a lo largo de 14 niveles para recuperarlo. Leono comienza el juego con la espada del augurio y en ciertas etapas podemos usar un auto volador que lanza fuego. En las primeras 4 podemos elegir entre pantallas temáticas de fuego, agua, aire y tierra, cada una con un límite de tiempo. Si no completamos la pantalla antes de que se agote el tiempo, Munra y otros villanos aparecen para complicarnos el desafío. Pero como toda cosa épica que tiene su lado maravilloso y explosivo, también tiene, hablando de explosivo, gente que quiere explotar la franquicia, aprovechando algunas series animadas que, bueno, últimamente han sido muy exitosas. Dijeron, vamos a agarrar a esta saga tan querida que mucha gente pide que vuelva y la vamos a hacer, pero en formato, en un estilo, una reversión, como estos dibujitos que tan bien funcionan, que no tienen nada que ver con esto. ¿Qué es lo que terminó pasando? Pasó lo peor que le pasó a esta franquicia en su historia. Para fines de 2008, Warner estaba preparando una nueva película de los Thundercats, pero a diferencia de las animaciones que todos conocemos, el estudio quería una nueva versión hecha íntegramente en animación por computadora. Aunque llegaron a hacer una escena piloto de 2 minutos, Warner finalmente abandonó el proyecto y empezaron las ideas de volcarse nuevamente a la animación tradicional. En 2011 llegó el anuncio que esperaban muchos niños y adultos, el lanzamiento de nuevas animaciones de Thundercats. Warner produjo la serie y la animación quedó a cargo del estudio japonés Studio 4C. Esta nueva historia tuvo diferencias con la original que hicieron que a muchos les cayera bastante mal. En esta nueva adaptación, los Thundercats han prosperado bajo el liderazgo de Claudus y su hijo Leono, viviendo en el reino de Thundera, ubicado en el tercer planeta. Toda esa prosperidad llegaría a su fin cuando una noche el malvado hechicero Munra, junto con su ejército de lagartos y su avanzada tecnología, atacan y destruyen Thundera. Claudus es asesinado y los felinos son esclavizados. Leono, con la espada del augurio en mano, lidera a los sobrevivientes en busca del libro de los augurios, la clave para vencer a Munra. Es durante este viaje que descubren que deben unir a todas las especies del tercer planeta y encontrar 3 piedras de poder antes que Munra se convierta en el ser más poderoso del universo. Al principio, la nueva serie recibió muy buenas críticas, en especial por las animaciones que tiene. Lo malo es que la historia se empezó a volver demasiado complicada y oscura para un público de 6 a 12 años. Así que los niveles de rating cayeron enseguida y los productos coleccionables no tuvieron buenas ventas y la serie se terminó en una sola temporada. Esta nueva temporada sirvió para que Bandai Namco lanzara un juego para Nintendo DS. Igual que en el juego de 1987, hay que usar a Leono con la espada para vencer a los enemigos. Las críticas para este juego fueron pésimas. Básicamente, todos coincidían en que era mejor jugar un clásico de Sega Genesis que esta adaptación de una serie que fracasó.
Y ahora es cuando vienen las pálidas. ¿Por qué? Porque la verdad que el futuro de esta saga, de este universo, es completamente incierto. Si bien es uno de los más grandes furores y éxitos de las últimas décadas, también es cierto que fue perdiendo popularidad con el tiempo. En 2020, Warner Bros. Produjo la controvertida serie Thundercats Roar, que se transmitió por Cartoon Network. La serie retoma la idea original de los Thundercats escapando de su planeta natal y llegando al tercer planeta, donde enfrentan a varios villanos liderados por Mumm-Ra. Sin embargo, la serie no estuvo exenta de polémica. Desde su anuncio, Thundercats Roar recibió duras críticas por su estilo de animación que muchos consideraron simplista y poco fiel al legado de la serie original. Algunos críticos y fanáticos acusaron a los animadores de falta de esfuerzo y creatividad, señalando que el estilo era una muestra de pereza en la animación, siguiendo la tendencia de otras series como Los Jóvenes Titanes en Acción. Cuando Cartoon Network empezó a promocionar los nuevos episodios en YouTube, les reventaron el botón de dislike. Los comentarios eran duros, señalando que la serie parecía una parodia del material original. Sin embargo, a pesar de las críticas, Cartoon Network siguió adelante con la transmisión. Eventualmente, la serie fue cancelada después de una sola temporada que contó con 52 episodios. La cancelación fue confirmada por Marley Halpern Grazer, uno de los guionistas de la serie, quien mencionó en Twitter que Thundercats Roar había llegado a su final y agradeció a los fanáticos por su apoyo. En sus palabras, Thundercats Roar ha terminado. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos y del equipo con el que trabajé y agradecido a todos los fanáticos que vieron y amaron el programa. Gracias a todos. Esta cancelación marcó el fin de una era para los felinos cósmicos en Cartoon Network, pero también dejó abierta la puerta para futuros proyectos que podrían traer de vuelta a estos héroes de una manera que conecte mejor con los fanáticos de antaño. Pero ¿qué pasa con una serie animada, la película que tanto se viene anunciando y no anunciando? No se sabe si es verdad, si no es verdad. En 2021 se anunció que el director Adam Wingard, conocido por su trabajo en Godzilla vs. Kong, sería el encargado de llevar a los Thundercats al cine con una película de acción real. Durante un tiempo, las noticias sobre el proyecto fueron escasas, lo que llevó a muchos a creer que, como tantos otros proyectos en Hollywood, este también quedaría en el olvido. Sin embargo, en 2024, Wingard brindó una emocionante actualización. Mientras promovía su última película, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, Wingard confirmó que él y su colaborador Simon Barrett, con quien ha trabajado en varios proyectos, siguen avanzando en el guión de Thundercats. Según el director, el proyecto es una de sus principales prioridades y está nuevamente en desarrollo activo. A pesar de que tuvieron que suspender temporalmente el trabajo debido a otros compromisos, ahora están enfocados en continuar con la adaptación. Wingard ha expresado que su visión para Thundercats será muy genial y que el público no está preparado para lo que tiene en mente. A pesar de que en el pasado ha enfrentado desafíos con adaptaciones como el fracaso crítico de Death Note en 2017, Wingard ha subrayado que Thundercats es una propiedad especial para él, ya que marcó su infancia y sigue siendo una de sus aficiones favoritas. El entusiasmo de los fanáticos sigue en auge y muchos ya están especulando sobre qué actores podrían formar parte de un live action. El artista Samu Karts decidió alimentar esta imaginación creando unos pósters que nos permiten visualizar cómo se verían algunos actores en los icónicos roles. Para ello, editó fotos de Henry Cavill transformándolo en Leono, seleccionó a Margot Robbie para interpretar a Chitara, a Omar Sy como Pantro, al multifacético Andy Serkis como Mumm-Ra y a Alexander Ludwig como Tigro. Mientras nosotros seguimos esperando alguna noticia y fantaseando con un live action que le haga justicia al material original, gracias a la plataforma Max podemos volver a sentarnos adelante de la tele para maratonearnos toda la serie y sentirnos unos niños, aunque sea por un ratito. ¿Puede esta saga, los Thundercats, ser furor otra vez? ¿Tienen algo más para dar? ¿Un nuevo público al que llegar? Si me preguntan a mí, claramente sí. Vivimos también en la era del revival, pero te dejo a vos la pregunta, comentame por ahí abajo. No te olvides también de darle duro para ver más allá de lo desconocido. Soy Juanito6, seguime en todas mis redes, suscríbete y nos veremos en la próxima. Adiós.